Pronosticar el clima de finales de primavera en Pensilvania a menudo es difícil. Este abril vimos niveles inusuales de lluvia y calor. Normalmente, esperaría hasta principios o mediados de mayo para cortar el césped por primera vez, pero no este año. Aunque tuve que comenzar a trabajar en el jardín temprano, estoy agradecido de que no esté nevando. El año pasado, en esta época, tuvimos una tormenta de nieve que dejó 15 nevadas, por lo que prefiero cortar temprano a lidiar con la nieve cualquier día. Además, con la temporada de impuestos terminada, es agradable disfrutar del sol afuera. Mi casa tiene una característica única, una fuerte caída en el patio trasero que conduce a un pequeño arroyo y bosques. Durante la construcción, agregaron relleno para nivelar el frente de la casa con la calle, creando una caída pronunciada hasta la mitad del costado. Como resultado, el sótano, completamente cerrado en la parte delantera, se abre en la parte trasera. Este diseño me permitió instalar una puerta doble para servicios ideal para guardar mi cortadora de césped y otras herramientas de jardín sin llenar el garaje. Es una de las partes de la casa que más me gusta. Después de terminar el trabajo de jardinería y guardar todo, subí rápidamente a ducharme. Las alergias a la hierba me hacen ansioso por limpiar. Al subir las escaleras, escuché la voz de mi esposa desde el frente de la casa donde había estado cortando el césped. Al ver el auto de sus amigas, esperaba escuchar voces, pero su conversación me hizo detenerme. Con la mano en la manija de la puerta, déjame presentarme. Soy Robert Crane, pero me llamo Bob. En la escuela me llamaban Hogan, en honor a Robert Crane, el actor de Hogan's Heroes. Si bien estaba de acuerdo con el apodo, el programa fue anterior a mi época, por lo que en realidad no es una referencia actual. Con un título en contabilidad de la Universidad de Pensilvania, rápidamente obtuve mi CPA y ahora dirijo equipos de auditoría en una firma muy conocida en Filadelfia. No es el trabajo más emocionante, pero paga bien y me da una idea de varios negocios. Mi habilidad en análisis forense, encontrando rastros financieros para exponer el fraude y el lavado de dinero me ha convertido en un experto reconocido. Incluso trabajé con el FBI en 2 casos. Mi esposa, Kelly, estudió ciencias políticas y negocios con planes de ir a la escuela de leyes. Cuando nos conocimos en nuestro primer año, yo estaba sentada, esperando que comenzara la clase cuando ella entró. Kelly era alta y delgada como una bailarina, pero con el pecho más lleno. Su largo cabello rubio fresa caía sobre sus hombros desnudos, una vista repelente llamativa. Llevaba un bonito vestido de verano con sandalias que dejaba ver sus hermosas piernas, tersas y suaves. Su mezcla de inocencia y encanto fue muy fuerte, atrayéndome instantáneamente. Desafortunadamente, Kelly no se sentó a mi lado, ni estaba en mi proyecto grupal. Me tomó 4 semanas reunir el coraje para hablar con ella y comenzar una conversación con una broma tonta, que la hizo reír a carcajadas. Hablamos más, y finalmente le pedí que tomara un café después de clase. He estado esperando que me preguntes eso durante 4 semanas, respondió con una sonrisa. Durante nuestros 2 últimos años de universidad, siempre estuvimos juntos. Al principio, nuestros padres tenían dudas sobre nosotros, pero aceptaron nuestra relación. Después de ver nuestro fuerte compromiso, no podía imaginar que las cosas mejoraran, pero lo hicieron. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una conocida firma de contabilidad en Filadelfia con un gran salario para un joven de 22 años que acababa de salir de la universidad. Kelly ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y nos quedamos en nuestro apartamento universitario. También comencé mi MBA, financiado por mi empleador, y me trasladé a trabajar en SEPTA, lo que nos ahorró la necesidad de un automóvil y redujo costos. 3 años después, Kelly terminó la facultad de Derecho y le propuse matrimonio en una cena de cumpleaños en Morton Stackhus en Littlehouse Square. Nos casamos 6 meses después de eso. Kelly comenzó a trabajar como fiscal adjunta de distrito en el condado de Bucks, al norte de Filadelfia. Compramos una casa en Doylestown, la sede del condado, con un juzgado y buen acceso al tren, lo que hizo que nuestros viajes diarios fueran largos, pero mejor que lidiar con el tráfico en la autopista Schuylkill Expressway o la primera 95.
con la ayuda de su mamá, Kelly encontró una buena casa para empezar con 3 dormitorios, uno para una oficina con 2 escritorios, una habitación de invitados y nuestro dormitorio principal. Estar cerca de la casa de sus padres también hizo que la ubicación fuera atractiva, ya que Kelly la vio como una posible solución para niñeras cuando comenzamos una familia. Como hija única que siempre quiso tener hermanos, estaba entusiasmada con esta nueva etapa. Habíamos hablado de tener hijos desde nuestro primer año y acordamos esperar hasta que Kelly se estableciera en su carrera. Pero finalmente llegó el momento y, hace 2 noches, decidimos suspender el método anticonceptivo de Kelly para comenzar a intentar tener un bebé. Estaba muy feliz. Entonces escuché algo que me hizo detenerme. Mi mano en la manija de la puerta. Hogan y yo decidimos que era hora de que me quedara embarazada. Kelly felizmente le dijo a su amiga Olivia Watkins. Sus gritos fuertes y emocionados me recordaron la triste visión de ballenas varadas accidentalmente en la costa de Jersey en su ansiosa prisa. De pie en las escaleras, sonreí ante su emoción, que coincidía con la mía mientras esperaba ser papá. Cuando fui a agarrar el bolígrafo nuevamente, un comentario rompió mi felicidad. «Esto es maravilloso, Kel», comentó Olivia. «¿Pero qué hay de Paul? ¿La situación abajo?» Silencio, Kelly respondió rápidamente. «Hogan está afuera cortando el césped». Después de una breve pausa, la imaginé mirando a su alrededor, esperando que estuviera cerca. Luego agregó, «Ya le he dicho a Paul que estoy terminando la aventura». Él entiende. Con Grossman retirándose como senador, Paul ve una oportunidad para sí mismo. Ser atrapado en una aventura con un empleado casado no se vería bien. Es realmente así de sencillo. 3 frases destrozaron mi mundo. Paul Evans, jefe de Kellys en la oficina del DAS, era un viudo de 40 años con una hija llamada Barbara. Su esposa, Ann, había muerto de cáncer de mama, lo que lo convertía en padre soltero. Paul estaba profundamente involucrado en la política, y Kelly a menudo compartía historias sobre sus tácticas políticas para llegar más alto. ¿Entonces estás renunciando así? ¿Has estado involucrado durante 6 meses y ahora solo te estás deteniendo? El tono dudoso de Olivia me enfureció. Ella era una excompañera de clase de Penn State, alguien que conocí antes que Kelly. A pesar de la estrecha amistad de Kelly y Olivia, pensé que Olivia seguía siendo mi amiga. Parece que estaba equivocado. Detente. Kelly se rió, ignorando a Oblibles, bromeando. Eres terrible. Paul era intenso, pero era demasiado para mí. Amo a Hogan y quiero mantenerme fiel y comprometida mientras comenzamos nuestra familia. ¿De cuántos estereotipos más vamos a bromear? Tuve un pensamiento. Todo lo que necesito para ser completamente feliz es volver a casa, ver un automóvil desconocido en el camino de entrada y encontrarlos juntos en mi cama. Quería irrumpir en la habitación, gritando, destruyendo todo. Pero estaba atascado, conmocionado, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. ¿Renunciar así como así?, preguntó Olivia, lo que provocó otra risa de Kelly. No exactamente, admitió. Tengo una conferencia con Paul en Pittsburgh la próxima semana. Esa será nuestra despedida. Extrañaré la cercanía, pero Hogan y el bebé son mis prioridades. No pude soportarlo más, pero no sabía qué hacer. Me preocupo mucho por Kelly, pero esto me estaba destrozando. Mi mente de negocios entró en acción. Necesitaba dar un paso atrás y pensar estratégicamente. Mientras subía las escaleras, consideré mis opciones. Abrí la puerta y entré en la cocina. Kelly y Olivia estaban allí, bebiendo té. ¿Esa culpa estaba en la cara de Kelly? Cariño, ¿estás bien?, preguntó ella, con la voz llena de preocupación. Fue entonces cuando noté lágrimas en mi rostro. Alergias, dije en voz baja. Parece que va a ser una primavera dura. Subamos y limpiemos. Deja esa ropa junto al baño. Los manejaré de inmediato para que no abarroten tu armario.
recuerda, te compré un nuevo paquete de Claritin de la semana pasada. ¿Está en el botiquín? Gracias, logré decir, dirigiéndome a las escaleras. Necesitaba un poco de espacio para pensar. A la mañana siguiente, llegó el lunes y me fui a una reunión temprano antes de que Kelly se despertara, usándolo como excusa para evitarla. Anoche, dije, me acosté temprano por alergias, ocultando mis verdaderos sentimientos. Sentado en el auto, pensé en lo que había aprendido, por un lado, que mi esposa había engañado, pero parecía haber terminado solo a nivel físico. Algunos podrían decir que debería estar bien con esto, feliz de que ella planee ser una esposa y madre devota ahora. Sin embargo, sigo preguntándome si se vuelve a hacer trampa. ¿Podría haber más reuniones ocultas que conduzcan a un divorcio en el que Kelly tenga a los niños y yo termine con el estrés financiero? Como contador y analista de negocios, estoy acostumbrado a sopesar riesgos y beneficios y veo esta situación de la misma manera. Mi confianza en Kelly está rota. Descartar sus acciones como solo físicas pierde el punto principal. Ella no mostró respeto por mí como su pareja. Un tramposo sabe que está lastimando a su cónyuge, de lo contrario, sería honesto desde el principio. Si bien es posible que nunca supere su aventura con Paul, si ella misma me lo hubiera dicho, al menos habría mostrado algo de respeto. El comportamiento de Kelly mostró lo poco que me valora. Aunque estaba físicamente en el trabajo, mi mente estaba ocupada pensando qué hacer a continuación. Además de escuchar esa charla, no tenía pruebas, ni había notado ningún comportamiento diferente en los últimos 6 meses cuando supuestamente estaba engañando. Confrontarla sin evidencia podría ser inútil y no ayudaría mucho. Kelly lo negaría todo. Paul Evans lo negaría todo. Tomar cualquier medida legal sería financieramente ruinoso. Como todos los jueces, políticos y abogados cercanos conocían a Evans, habría enfrentado grandes desafíos para limpiar mi nombre. La idea de mudarnos y empezar de nuevo me vino a la mente, pero nuestra casa era un problema, por lo que era difícil irse. Kelly no podía pagarlo sola con su salario, y no teníamos mucha equidad. Tratar de vender la casa rápidamente para evitar la ejecución hipotecaria parecía poco probable dado el mercado actual. Tal paso perjudicaría nuestros puntajes crediticios, lo cual es especialmente malo para un contador público en busca de trabajo. Es difícil confiar en el dinero de otras personas cuando no puedes manejar el tuyo propio. Necesitaba pruebas sólidas antes de hacer cualquier movimiento. Creía que podía reunir pruebas, pero inesperadamente vinieron de una fuente poco probable 3 días después. A pesar de mis esfuerzos, no encontré evidencia de apoyo. La computadora portátil personal de Kelly no arrojó nada y no se encontraron artículos incriminatorios escondidos. Entonces Kelly llamó, invitándonos a una fiesta de anuncios políticos en la casa de Paul Evans el viernes por la noche. Supuse que sería su anuncio de candidatura al Senado, pero aún carecía de pruebas. Frustrados, llegamos a la lujosa mansión Evans cerca de Washington Crossing, con una granja de caballos en el patio trasero y una gran carpa para invitados. Cuando entramos, allí estaba Paul Evans, saludando arrogantemente a los invitados como si fuera de la realeza. Como viudo, Evans carecía de una esposa para cumplir con los deberes de anfitriona, por lo que claramente reclutó a su hija de 21 años para el papel que ella tenía a su lado, saludando a los invitados como si fuera una segunda naturaleza. Cuando llegó nuestro turno, Evans sonrió a Kelly y le dijo, «Kelly, lo has hecho. ¡Qué maravilloso!». Le dio a mi esposa un beso casto en la mejilla antes de volverse hacia mí. «Robert, qué bueno verte de nuevo. Me perdería sin tu esposa, pero parece que tendré que renunciar a ella pronto cuando comiences a expandir tu familia». Se rió entre dientes ante su propia broma. «Solo devuélvemela cuando hayas terminado». Y sin resentimientos. Se produjeron más risas. Kelly se sonrojó un poco y quise estrangular al tonto sonriente. Capté su insinuación, que pareció pensar que voló por encima de mi cabeza. ¿Quién sabe lo que depara el futuro?, respondí, con un tono plano y neutral, ni hostil ni amistoso, reflejando cómo entregué los resultados de la auditoría.
Evans se sonrojó un poco y Kelly me dio un codazo, murmurando algo sobre ser descortés. Pasando sin problemas al siguiente invitado, Evans nos dejó solos con su hija. Kelly era innegablemente hermosa, pero Barbara Evans era impresionante. Incluso en mi ira a fuego lento, no pude evitar notar que su cabello castaño rojizo y su sonrisa radiante evocaban pensamientos de una joven Maureen O'Hare. Si Kelly parecía una bailarina voluptuosa, Barbara parecía pertenecer a un calendario de trajes de baño junto a Kate Upton. Poseía el tipo de belleza, físico, cabello y piel con los que soñaban los fotógrafos y que a menudo tenía que mejorar con Photoshop. Paul Evans tenía la familia política por excelencia. Una triple amenaza, parecía hecho a medida para los roles de estadista sabio y hombre de familia. Perder a su esposa a causa del cáncer le proporcionó la esposa perfecta, idolatrada por todos, con cualquier detractor arriesgando la destrucción de su carrera. Bárbara era princesa, ex reina del baile de graduación, estudiante de negocios y derecho en Penn State, ex gimnasta y ahora animadora de la universidad. Según Kelly, Barbara planeaba hacer una audición para el equipo de porristas de los Eagles en la próxima competencia abierta. Habiendo cumplido 21 años con una madre santa fallecida y una hija inteligente, hermosa y fotogénica, la prensa se lo comería en la campaña electoral. «Robert», Barbara exclamó en un tono emocionado, abrazándome con fuerza. Esto no fue un mero abrazo cortés. Fue un apretón de cuerpo completo, con partes de ella presionadas contra mí de la manera más deliciosa. «Te ves fantástica». No es de extrañar que Kelly te haya estado guardando para ella sola. Nunca apareces en ninguna de nuestras reuniones. No deberías trabajar demasiado. No es bueno para tu salud. De alguna manera se las arregló para decirlo todo de una vez. En menos de un segundo, mi furia cedió. Para mi asombro, le ofrecí algunos cumplidos educados sobre su apariencia y estaba a punto de partir cuando me di cuenta de dos cosas. En primer lugar, Barbara nunca saludó a Kelly. En segundo lugar, ¿a qué partido se refería? Antes de que pudiera preguntar, Kelly se abalanzó con su propio saludo para Barbara y no tuvimos más remedio que ceder ante los siguientes invitados en la fila. Cuando Kelly y yo encontramos un lugar para relajarnos, reflexioné sobre lo que Barbara podría saber. Después de prepararle un trago a mi esposa, pregunté, ¿qué fiestas mencionaba Barbara? Kelly simplemente sonrió y lo despidió. Ella solo se burla de ese pequeño mocoso. A veces, Paul celebra reuniones de equipo y sesiones de estrategia aquí. Afirma que piensa mejor con una bebida en la mano y nunca sabes quién podría estar cerca en un bar. Barbara estuvo en casa unas cuantas veces cuando nos reunimos aquí. No lo esparzas por ahí. Pero Paul la dejó tomar una copa en casa antes de cumplir 21 años. Eso hizo que mi mente se acelerara. Este sinvergüenza podría haber tenido relaciones carnales con mi esposa aquí mismo en su casa con el pretexto de reuniones de negocios. Incluso podrían pasar como reuniones reales en las que Kelly fue la última en irse. O tal vez se fue primero y regresó después de que todos los demás se hubieran ido, evitando que surgieran sospechas sobre por qué siempre se quedaba atrás para ayudar a su jefe a ordenar. Con su esposa fallecida y su hija en la universidad, no necesitaba una habitación de hotel discreta, por lo que no dejaba rastro de sus encuentros. ¿Entonces Barbara asiste a las reuniones de tu equipo?, pregunté. Kelly ignoró la pregunta. No, ella estuvo en casa en algunas ocasiones cuando sus clases fueron canceladas. Ella solo se burla de su papá por ir de fiesta durante las horas de trabajo. Ella tiró de mi mano. Vamos, cariño, vamos a darle un trago a tu joven esposa. Durante la siguiente hora, Kelly se quedó pegada a mi costado. Conversamos con algunos de sus colegas y algunos mencionaron nuestros planes de formar una familia, expresando tristeza por perder potencialmente a Kelly por un tiempo y alegría por nuestro futuro. Francamente, me sentí un poco avergonzado. ¿Cómo supieron todas estas personas de nuestros planes? Una hora después, Paul Evans llamó la atención de todos, con su hija radiante a su lado. Comenzó agradeciendo a todos por venir. Luego procedió a anunciar su gran campaña.
Aunque anticipada, la noticia despertó emoción entre los asistentes. Observé al editor del periódico local junto a uno de sus reporteros, sin duda anotando notas para el titular de mañana. Te ahorraré los detalles de la otra parte. Hubiera sido agradable si mi corazón no estuviera hecho pedazos y mi mente corriendo para encontrar pruebas. Unos 90 minutos después del gran anuncio, Margaret Williamson, la primera asistente del fiscal de distrito, entró y anunció el deseo de Paul de reunirse con su personal. Mientras Paul ocupaba un puesto electo, Margaret se desempeñaba como gerente senior de la oficina, esencialmente supervisando sus operaciones. Mientras que los fiscales rotaban cada 4 años. Margaret siguió siendo una presencia constante, venerada por su integridad en la comunidad legal. Kelly había aceptado el trabajo principalmente por ella. Le tenía un gran respeto. Había estado casada durante más de 3 décadas con un electricista que la había apoyado durante la universidad y ahora era propietaria de una exitosa empresa de contratación de electricidad. La pareja estaba profundamente comprometida el uno con el otro, sirviendo como modelos a seguir para Kelly y para mí. Perdón por robar a tu esposa, Hogan, bromeó Margaret. Paul quiere hablar sobre la organización de la oficina una vez que concluya la campaña. Con eso, se marcharon, dejando la reunión de los cónyuges restantes. Busqué consuelo al otro lado de la amplia piscina frente al patio donde zumbaba la fiesta. Una silla columpio de mimbre colgaba de cadenas a la sombra, proporcionando un lugar apartado para la contemplación. Apenas 5 minutos después, una voz interrumpió mi soledad. Así que aquí es donde te escondes, Bárbara ronroneó mientras se deslizaba hacia el columpio a mi lado. Se colocó frente a mí, su pequeño vestido negro aferrado a sus caderas bronceadas sugiriendo atractivo mientras mantenía un aire de inocencia. Es revelador de mi estado mental que noté esta observación casi clínicamente. Pareces agobiado, comentó ella. Dudé en discutir esto con la hija del amante de mi esposa, sin importar lo atractiva que fuera. Hemos estado inundados de trabajo de oficina. Ofrecí muchas auditorías, con la esperanza de dirigir la conversación a otra parte. ¿Es verdad? Bárbara preguntó con genuino interés. Acabo de terminar mi último curso de contabilidad en la universidad. Cubrimos contabilidad forense y cumplimiento de la ley. Lo encontré fascinante, compartí, incluso sorprendiéndome a mí mismo en medio del dolor. ¿En serio? Cuestioné incrédulamente. Puede que no suene glamoroso, pero esencialmente es como ser un detective, reuniendo información de varias fuentes para descubrir la verdad. Especialmente cuando la gente trata de ocultarlo. No todo el mundo lo ve así, admití. Bárbara profundizó en los detalles de lo que había aprendido en clase y por qué lo encontraba cautivador. Debo admitir que quedé impresionado. Me he encontrado con pasantes en empresas que no pudieron expresarse tan bien sobre el tema. Centrarme en sus palabras me ayudó a dejar de lado su apariencia y, lo que es más importante, la ira latente dentro de mí. Me encontré adoptando el papel de mentor, lo que ayudó a atenuar la confusión emocional. ¿Realmente disfrutaste el curso?, observé. Parece que tienes una sólida comprensión del tema. Bárbara se sonrojó momentáneamente ante el cumplido. La sensual personalidad pin-up se desvaneció, revelando a una joven genuinamente conmovida. De hecho, consideré unirme al FBI, pero después de la escuela, papá quiere que persiga un enjuiciamiento o que me una a uno de los bufetes de abogados de sus amigos. No estoy segura de si eso es lo que quiero, me confió. Deberías perseguir tus propias aspiraciones, no a tus padres, aconsejé. Honestamente, sin embargo, no me opuse a interrumpir los planes de esos idiotas. He tenido cierta experiencia con el FBI cuando las auditorías descubrieron actividades delictivas. Son individuos astutos, agregué antes de que Bárbara pudiera responder. De repente, Kelly emergió de las sombras. Así que aquí es donde has estado. No es un asunto gracioso, bromeó. Bárbara se volvió hacia mi esposa con una sonrisa brillante. Estábamos discutiendo el trabajo de Bob. Surgió en nuestra discusión en clase, explicó. Bueno,
Eso es Hogan para ti, comentó Kelly con orgullo. Recuerdo un informe de auditoría en el que un empleado malversó usando el inicio de sesión de su jefe. Hogan descubrió que algunas transferencias ocurrieron mientras el tipo estaba en un viaje de negocios. Pero el inicio de sesión se originó en la oficina corporativa. La mayoría de la gente se habría detenido una vez que el jefe estuviera implicado. Hogan siguió cavando. Podría haber clavado al empleado en mi primer día como abogado. Hogan dejó a los fiscales sin nada que hacer en el caso, relató Kelly, sonriendo hacia mí. Esto me dejó completamente desconcertado. ¿Cómo podría estar orgullosa de mí y profesar su amor mientras mantiene una aventura de 6 meses con su maldito jefe? Al ver mi expresión, Kelly preguntó, ¿qué pasa, querida? Nada, respondí. Solo reflexionando. Bueno, detente. Es una fiesta, regañó Kelly. Apenas hizo una pausa antes de agregar, Hogan, nunca adivinarás qué oportunidad me han ofrecido. Paul y Margaret quieren que me encargue de algunas tareas administrativas mientras me preparo para la licencia de maternidad. Una vez que su proyecto se complete de esta manera, no habrá cabos sueltos. Cuando me vaya, estaré trabajando directamente con Margaret. Mi corazón dio un vuelco ante la idea de que Kelly se alejara de ese idiota Paul. Pero en el momento siguiente, mis esperanzas se desvanecieron. Tendré que viajar ocasionalmente, continuó Kelly. Entregaré documentos importantes a Paul durante la campaña, así que no participaré activamente. Pero podré presenciar algo de acción detrás de escena. Va a ser muy emocionante. Una vez más, mi corazón se hizo añicos. Si bien Kelly había mencionado terminar la aventura para formar una familia, no pude sacudirme el miedo a que se desviara nuevamente, especialmente con el atractivo de la campaña electoral. Si ella queda embarazada, ¿quién dirá que será mi hijo? Paul es aproximadamente de mi tamaño y complexión. Sin una prueba de ADN, sería difícil de determinar. Mi ira comenzó a agitarse, pero la reprimí. Ahora no era el momento. Barbara involucró a Kelly en una conversación sobre su nuevo papel en la campaña. Dejándome de lado, aproveché la oportunidad para recomponerme. Después de esta noche, comenzaré a elaborar estrategias. Necesitaba contrarrestar de alguna manera la influencia política de Paul, aunque francamente, no tenía idea de cómo hacerlo. 2 días después, la solución llegó a mi oficina. Su reunión de las 4 está aquí, anunció mi administrador. Revisando mi calendario, no encontré reservas. Antes de que pudiera responder, Barbara entró. Oye, Hogan, saludó, su largo cabello castaño rojizo cayendo en cascada sobre sus hombros. Llevaba un vestido de verano ligero que acentuaba sus piernas con sandalias de tiras que le llegaban casi hasta las rodillas. Su pecho estaba discretamente cubierto, pero la tela insinuaba atractivo. 2 tirantes finos sostenían el vestido, dejando sus brazos desnudos. Me quedé sin palabras cuando ella entró. Espero que no te importe, Barbara comenzó a cerrar la puerta detrás de ella. Le dije a Mary que teníamos una reunión con mi padre para hablar sobre mi carrera y el empleo de Kelly. Cortésmente, me levanté de la silla. Me alegro de verte. Solo estaba trabajando en algunos informes, le dije, haciendo un gesto para que tomara asiento. Después de que ella se sentó, hice lo mismo. ¿Qué tienes en mente? La expresión alegre desapareció del rostro de Bárbara. Creo que lo sabes, Bob. Lo vi cuando hablaste con mi padre. Realmente lamento que esté empañando a un tipo tan bueno. Me quedé conmocionado. Esto no era lo que esperaba. ¿Qué quiere decir? Pregunté con cautela. Bárbara reveló la noticia sobre el romance de mi padre con mi esposa de una manera contundente. Me recosté en mi silla ante la cruda revelación. ¿Te enteraste recientemente? Bárbara preguntó en voz baja. Asentí. Realmente lo siento. ¿Cómo? ¿Cuándo aprendiste? Cuestioné. Hace unos 3 meses, Bárbara confesó.
No estoy seguro de cuándo comenzó, pero lo descubrí el 1 de febrero. Llegué a casa temprano ese viernes y me topé con una de sus citas en nuestra casa. Había salido a almorzar con un amigo de la escuela y pasé a dejar algunos artículos y saludar. Papá preguntó cuándo volvería, y le dije después de cenar. Resultó que mi amigo cayó enfermo y no pudo unirse a mí. Después de tomar un refrigerio, regresé a casa, donde presencié a papá y Kelly participando en actividades carnales en nuestro jacuzzi. Capturé fotos e incluso las filmé corriendo desnuda hacia la casa. Había un pie de nieve en el suelo. ¿Tomaste fotos de tu padre teniendo un compromiso físico?, pregunté conmocionado. También pensé si podría obtener copias de las fotos, lo que sería extremadamente útil en un divorcio. Como si anticipara mis pensamientos, Bárbara metió la mano en su bolso, recuperó un sobre grande y lo colocó sobre mi escritorio. Aquí hay fotos de ese día y de varios otros, dijo, haciendo una pausa. Ella sonrió. Papá instaló un sistema de seguridad en la casa. Todo el exterior y varias estancias interiores están vigiladas. Si conoce el sitio web y tiene el llavero y la contraseña, puede acceder a él desde casi cualquier lugar. También hay una unidad flash con grabaciones de video. Esto me sorprendió. La hija de Paul me proporcionó todo lo necesario para divorciarme y desacreditar a su padre. ¿Por qué?, pregunté. La expresión de tristeza en el rostro de Bárbara se convirtió en ira cuando ella respondió en voz baja, lo desprecio más de lo que tú podrías. Permanecí en silencio, esperando a que ella hablara. Después de un momento, ella comenzó. Papá conoció a mamá cuando ella era estudiante universitaria. Era un aspirante a abogado asignado a la Unidad de Delitos Físicos en Filadelfia. Mamá vino a estudiar desde Irlanda. Su familia era rica, pero pereció en el bombardeo lechero de Londres. Ella vino aquí para escapar del caos. Su voz se suavizó, probablemente heredada de su madre. Mamá estaba saliendo con un perdedor que la abofeteó tan fuerte que terminó en cuidados intensivos. Kelly hizo una pausa y colocó un libro grueso adornado con vegetación y encajes sobre mi mesa. Encontré su diario después de que ella falleció, y ella era una amante sumisa. Disfrutaba ser comandada por un mandé fuerte. Esta idiota fue demasiado lejos y terminó en el hospital. Mi padre tenía la tarea de manejar la situación. Se conocieron, él fue a la cárcel y un año después se casaron. Mi padre siempre fue ambicioso. Consiguió una mujer inteligente y hermosa con un acento exótico. Mamá encontró un protector en él. Llegué unos años después. Papá quería que me dedicara a la gimnasia. Pensó que tener una hija compitiendo en los Juegos Olímpicos impulsaría su carrera política. ¿Sabes cómo terminan la mayoría de las carreras de gimnastas? Negué con la cabeza, admitiendo que nunca lo consideré. Bárbara sonrió. Lo llaman el seno de las 3B, Basquides y Boys. Tengo el primero. Me empujaron a ser animadora para encarnar a la chica al American. No me importó. Disfruté actuando. Pero a los 16 años me di cuenta de que era simplemente un peón en las ambiciones de mi padre. Mamá sabía desde el principio que papá tenía aventuras casi inmediatamente después de casarse. Mamá lo sabía y le suplicó que se detuviera, pero ella era demasiado impotente para actuar. Ella se sintió atrapada. Ser un católico devoto. El divorcio estaba fuera de discusión. Bárbara hizo una pausa y le permití un momento para ordenar sus pensamientos. Después de un latido, ella continuó. A veces me pregunto si su mala respuesta al tratamiento del cáncer se debió a un deseo subconsciente de morir o al sabotaje activo de su tratamiento. De todos modos, yo estaba a su lado en el hospital cuando falleció. Oficialmente, papá acudió a los tribunales y ganó un caso de liquidación. Obligó al médico a alterar el momento del final de la vida. En realidad, lo celebró interactuando físicamente con su asistente en su apartamento. Hizo desfilar a mamá como trofeo,
y la prensa adoró la historia de su encuentro con un fiscal heroico que rescataba a una mujer maltratada. ¡Maldición! Ese idiota mismo abusó de ella más de una vez, y lo presencié. ¿Por qué me estás contando todo esto? Tuve que preguntar, sintiéndome indigno de sus revelaciones. Hogan, mi padre, él. No es un hombre muy bueno. Después de que mi madre falleció, ocultó sus asuntos hasta que me fui a la universidad. Luego comenzó a organizar reuniones en casa y en otros lugares, no solo por trabajo, sino también para algunos grupos de caridad con los que está involucrado. Sea ciencia cierta que está involucrado con otras 2 mujeres de estos grupos. Una pobre mujer cree genuinamente en su verdadero amor y planea dejar a su esposo. ¿Es esto lo que Kelly se está considerando? Pregunté, aunque comprendí la gravedad de lo que había escuchado. La curiosidad todavía me molestaba. Bárbara negó con la cabeza. No. Ella lo ve como diversión. Dicen que el poder es el máximo afrodisíaco. Kelly parece ser la prueba viviente de eso. La escuché hablar con un senador. Se reunían con mi papá. Entonces, ¿cuál es tu objetivo aquí? Pregunté. Para su crédito, Bárbara se encontró con mi mirada de lleno cuando respondió: quiero que termines tu matrimonio con este traidor. Quiero que la carrera de mi padre sea demolida hasta el punto en que no pueda ser elegido cazador de perros en un pueblo lleno de gatos. He considerado simplemente enviar mi evidencia a los periódicos o incluso a la parte contraria. Pero tiene demasiados aliados. Creo que juntos podemos hacerles pagar. ¿No complicará tu escolaridad? Ella sacudió su cabello castaño rojizo. No, mi madre me dejó su herencia como fideicomiso. No lo he tocado. Pero si es necesario, podría cubrir el resto de mi matrícula y MBA y aún así tener un colchón cómodo. Si tu madre tenía tanto dinero, ¿por qué no se fue contigo? Ella podría haber ido a Irlanda, donde tu padre no pudo llegar. Bárbara hizo una mueca de dolor. Ella fue criada católica irlandesa. El divorcio nunca fue una opción. A pesar de todo, mi madre se aferró a su fe hasta el final. Esa es la única razón por la que creo que su final de la vida no fue intencional, ya que la destrucción se considera imperdonable. Encontré innegable la veracidad de Bárbara. Ella expresó su deseo de arruinar la carrera de su padre, y mi posesión de esta información no era un buen augurio para sus aspiraciones. No sospeché que fuera una trampa. Si Kelly y Paul querían arruinarme, podían hacerlo abiertamente en la corte. Este tipo de esquema estaba reservado para los desesperados. Al igual que yo, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba la ayuda de Bárbara con algunos asuntos. Como mínimo, mediría su compromiso de destruir a su padre. Muy bien, consentí. Pero no quiero destruirlo publicando estas fotos o incluso nombrándolo en el divorcio. Bárbara pareció sorprendida. ¿Por qué no? Ella exigió, su rostro enrojecido de fervor. Lista para dar un discurso, la detuve con la mano levantada. No estoy diciendo que no lo arruinemos, pero preferiría evitar la prensa negativa de un esposo traicionado en un escándalo político. En cambio, quiero desmantelar por lo que se esforzó toda su vida. Erosionar su poder e influencia. Y puedo lograr un divorcio sin problemas y de bajo perfil sin causar ninguna preocupación. Bárbara me miró conmocionada. Un minuto después, una sonrisa astuta se deslizó por su rostro. ¿Cuál es tu petición? Sonreí. Haré en lo que sobresalgo. Consígueme sus registros financieros, personales y relacionados con la campaña. Atraparon a Capone por evasión fiscal habiendo conocido a tu padre, confío en que encontraré algo. ¿Y si no? Ella preguntó. Sonreí. Tengo otro plan. Durante los siguientes 3 días, Bárbara y yo estuvimos ocupados. Instaló una grabadora de pulsaciones de teclas en la computadora portátil personal y la computadora doméstica de su padre, y también hizo una copia de seguridad del disco duro de él.
configuramos su sistema de seguridad para sincronizar registros con un espacio en la nube que controlé ubicado en el extranjero. En cuanto a mí, me abstuve de monitorear el teléfono de Kelly con la evidencia de Bárbara. No requirió nada más. Activé un rastreador GPS destinado al uso de los padres, confiando principalmente en las torres celulares para la ubicación. A menos que iniciara la activación del GPS, simplemente no quería que ella me interrumpiera en casa mientras trabajaba. El día después de la visita inicial de Bárbara, fingí una lesión en la ingle como excusa para evitar la cercanía con mi esposa. Después de enterarme de los numerosos socios de Paul, no estaba dispuesta a correr más riesgos de los que, sin saberlo, tenía. Además, dudaba que pudiera hacerlo sin que estallara mi ira. También programé una cita con el médico para hacerme pruebas de ITS. Inicialmente, no se detectó nada, pero algunos, como el VIH, pueden tardar meses en registrar anticuerpos. Kelly partió hacia la conferencia de Pittsburgh, su emoción teñida de irritación. No fue una sorpresa que esperara con ansias el viaje. Sin embargo, a pesar de todo, una parte de mí todavía la amaba. Nunca pude volver a confiar en ella, pero mis sentimientos permanecieron. Sin embargo, la idea de ser carnal con ella después de lo que descubrí era insoportable. El jueves por la mañana, Kelly, empacada y lista, esperaba a Paul y al abogado junior que se unirían a ellos para la conferencia. Me pregunté si el joven sabía que estaba allí. Cubierta. Volveré el domingo por la tarde, Kelly me informó después de dejar caer su bolso por la puerta principal. Sentada a la mesa, bebo mi café de espaldas a ella. Ella me abrazó por detrás, sus labios cerca de mi oreja. Espero que te sientas mejor para que podamos concentrarnos en el bebé, susurró, su voz evocando recuerdos de tiempos más felices. Contuve las lágrimas, logrando recomponerme. Aplicaré hielo para acelerar la curación, le aseguré, acariciándole la mano y besándole la frente, murmuró, ojalá no tuviera que liv. Sería mejor quedarse en casa contigo y desvestirse todo el fin de semana. Siempre podías decirle a Evans que surgió algo importante, sugerí espontáneamente, sintiendo un cambio en su tono mientras me miraba. ¿Cuál es tu problema con Paul?, preguntó incrédula. Parecías grosero en la fiesta, y ahora hablas como si lo despreciaras. Me obligo a calmarme, encogiéndome de hombros honestamente. He visto demasiados idiotas arrogantes como Evans que piensan que son intocables y el epítome del poder. Son peces grandes en estanques pequeños, vendiendo la ilusión de poder y manipulando a la gente para que lo crea, como ese alcalde en Carolina del Sur el año pasado. Big Shot malversó fondos de la ciudad y se acostó con 3 mujeres casadas. Ahora está en una prisión federal durante 10 años, y todos están divorciados y avergonzados públicamente. Evans emite la misma vibra si llega a Washington. El infierno se aprovechará de pasantes despistados en una semana. Pero eventualmente su fachada se derrumbará. Y cuando lo haga, no querría quedar atrapado en las consecuencias. Kelly me miró, desconcertada. Si bien Ide despotricó sobre tales individuos antes, Ide nunca vinculó a Evans con ellos hasta ahora. Quizás debería haberme callado, pero liberar esos sentimientos se sintió catártico. A pesar del final de nuestro matrimonio, creí que era justo advertirle a Kelly que todavía albergaba amor por ella, a pesar de que la confianza se había roto irreparablemente. Hogan, eso es horrible lo que dijiste sobre Paul, Kelly objetó. Es una buena persona que ha hecho mucho por este distrito. Él no es así. Detecté un trasfondo suplicante en su negación. Inesperadamente, el sonido de la bocina de un automóvil afuera nos interrumpió. Aquí Pauls. Kelly suspiró frustrada. Ella me lanzó una mirada que rápidamente se transformó del remordimiento al miedo. Volveré en 4 días, dijo Kelly. Conciliatorio. Podemos discutirlo entonces. Pero prepárate, amor. Tenemos un hijo en el que concentrarnos. Ella me abrazó, besándome fervientemente. Correspondí con igual pasión. Que tengas una buena semana, susurró. Os amo.
Yo también te amo, respondí. Cogió su bolso y abrió la puerta principal. Adiós, querida, llamó por encima del hombro. Adiós, Kelly, respondí antes de cerrar la puerta. 30 minutos después, partí en tren hacia la ciudad donde Barbara y yo teníamos una cita con el FBI. Al final resultó que no necesitaba reunir ninguna evidencia. Calificaría las tácticas de malversación de Paul Evans como moderadamente inteligentes. Barbara y yo nos reunimos en su apartamento fuera del campus para examinar los documentos que ella había extraído de su computadora. En general, sus métodos eran bastante estándar. Calculé que tenía alrededor de 2 millones escondidos en una cuenta en el extranjero, al menos según las transferencias. Sin embargo, no pude confirmar si todavía existía, ya que esos registros no estaban incluidos. Gran parte de este dinero provino de pequeños donantes, es poco probable que atraiga la atención de IR. Pero, ¿por qué individuos de fuera del estado donaron a la campaña del fiscal de distrito? Logré rastrear a algunos de los acusados cuyos casos habían sido desestimados o habían recibido acuerdos de culpabilidad inusualmente indulgentes. Sin embargo, Barbara desenterró la bomba más grande. Resulta que ella no era hija única de Evans. En el camino, engendró hijos con otras 2 mujeres. Uno nació 3 años antes del final de la vida de su esposa, siendo su madre una de sus empleadas en ese momento. El tercer hijo, nacido 8 meses después del fallecimiento de su esposa, era de un voluntario hospitalario de 18 años. Evans compensó a cada mujer con $2,000 al mes como consultora de campaña para la investigación de encuestas. Barbara casi destroza su apartamento en un ataque de rabia. Ese ardiente cabello rojo era toda una señal de advertencia. Para cuando Kelly y Paul partieron, habíamos revisado todo en los registros de Paul. Algunas preguntas persistieron, pero carecíamos de los recursos para profundizar más. Así que documenté mis hallazgos y organicé una reunión con el agente principal del FBI con el que colaboré en la oficina de Filadelfia. Barbara me acompañó a contar la historia inventada que habíamos inventado. Ella afirmó que después de tomar un curso de contabilidad forense, quería examinar documentos reales e inocentemente decidió leer detenidamente las notas de su padre. Al notar discrepancias, se puso en contacto conmigo. Debido al empleo de mi esposa con su padre y mi experiencia en el campo, Gary era un profesional experimentado, sintiendo que había más, pero le entregamos un regalo envuelto para evitar más preguntas. Un fiscal corrupto en su patio trasero, que ahora aspira a un escaño en el Senado, este impulso profesional se sintió enviado del cielo. Barbara tenía una clase tardía, así que llamamos a un taxi a su casa y caminé hasta la estación de la calle 30 para ir a casa en tren. Pensamientos de empacar y salir cruzaron por mi mente. Cuando Kelly regresó, Gary se comprometió a acelerar el caso, con el objetivo de citar los documentos de Evans para el miércoles. Una vez que se filtrara la investigación, el idiota se daría cuenta de que su poder era efímero cuando sus aliados abandonaran el barco. Kelly llamó durante mi viaje en tren a casa, citando una cena tardía y probablemente ausencia de su habitación esta noche. Sintiendo mi distracción, sondeó, y mencioné vagamente una reunión del FBI, citando las limitaciones de la investigación en curso. Este caso parece pesarte, comentó, buscando pistas. Sucumbiendo a la tentación, insinué políticos corruptos, sobornos, lavado de dinero y asuntos escandalosos. Oh, no eres divertido, ella hizo pucheros. No te preocupes, amor. Tus secretos a salvo, le aseguré. Al regresar a casa, me quedé asombrado. Un matrimonio de una década estaba terminando. Cuando el sol se sumergió por debajo del horizonte, me sentí como un espectador viendo cómo mi vida se desvanecía. Pasaron horas antes de que abandonara mi ensueño, dándome cuenta de que necesitaba un cambio. Irónicamente, mientras cortaba el césped, un BMW se detuvo. Al ver emerger a Barbara, sus esculturales piernas envueltas en sandalias que recuerdan a la antigua Grecia, me llamó la atención. Su vestido tipo toga, semi-transparente y aferrado a sus curvas, acentuaba su atractivo.
Su largo cabello rojo enmarcaba su rostro, pero fueron sus ojos verde grisáceos y su cálida sonrisa lo que me cautivó. Cuando se acercó, apagué el motor y la saludé. «Te ves mejor de lo que esperaba», comentó Bárbara. «Casi esperaba encontrarte ahogándote en una botella o contemplando una repisa». Me reí entre dientes. Anoche tuve pensamientos de ambos. Pero tenía que hacerse, le expliqué. Y sirve como distracción. ¿Has visto a un abogado?, ella preguntó. Me encogí de hombros. Nos reunimos con uno el martes antes de irse. Los documentos estarán listos el lunes. Acordé auditar a un cliente en Austin, Leaf el martes y quedarme las 3 semanas completas en lugar de mi trabajo remoto habitual. Me encogí de hombros de nuevo. Puede parecer como evitarlo, pero preferiría no estar cerca cuando estalle el caos. Bárbara asintió a sabiendas. Ella entendió la atención que atraería como hija de ese Mandev. Es bueno que estés planeando con anticipación, reconoció. Es en lo que eres bueno. Ella sonrió. Ahora también puedo planificar. Muy bien, este es mi plan, anunció Bárbara. Te ayudaré a terminar tu trabajo aquí, luego te unirás a mí. Me divertiré un poco, tal vez incluso me volveré un poco salvaje. Tengo un traje de baño que adorarás. Traté de protestar. Todavía estoy casado, señalé. Y no creo que esté listo para nada pronto. Necesitas desahogarte un poco antes de soplar una junta, insistió con un brillo travieso en sus ojos. Y además, ya sabes lo que dicen, que salsa para el ganso es salsa para el ganso. Su mirada era burlona pero sincera. No pude evitar reírme. En un giro del destino, nos topamos con Olivia después de terminar el trabajo de jardinería. Después de refrescarnos, nos dirigimos a un buen restaurante para almorzar tarde. No tenía ganas de venganza física, atractiva, pero me sentí bien al salir, especialmente con alguien tan dulce como Bárbara. Al acercarme al restaurante, vi el auto de Olivia estacionado afuera. Casi le sugerí a Bárbara que buscáramos otro lugar, pero no lo hice, sino que hice algo totalmente fuera de lugar. Fue una decisión espontánea, a pesar de toda mi cuidadosa planificación. Algo dentro de mí se rompió cuando vi el auto de Olivia en ese estacionamiento. Casualmente, abracé a la belleza pelirroja y la guié al restaurante. Sin mucho preámbulo, le di una propina al dueño para asegurarme de que estuviéramos sentados en una mesa específica, algo aislada pero aún visible desde ciertos ángulos. Sentada, coloqué a Bárbara hacia afuera y me senté a su lado, sosteniendo su mano. ¿De qué se trata esto?, preguntó con una dulce sonrisa. No es que me queje. Me reí entre dientes. ¿Recuerdas cómo te conté sobre enterarme de la aventura de mi esposa con su amiga Olivia? Bueno, su auto está estacionado ahí afuera. Bárbara estalló en carcajadas. Así que soy la otra mujer. Bueno, puedo manejar eso, bromeó, inclinándose hacia adelante para darme un suave beso en los labios. Una promesa de más por venir. Llegó nuestra comida, y me encontré disfrutando mucho el momento, olvidándome de la improvisada configuración mientras disfrutaba de la compañía de Bárbara y sus ingeniosas bromas. Nunca había escuchado sonidos de conteo tan traviesos, bromeó, haciéndome reír. Mirando hacia atrás, vi a Olivia pasar junto a nosotros. Se lo señalé a Bárbara. ¡Oh, Dios mío! Ella se rió. Esto es demasiado bueno. Inclinándome para otro beso, sentí que mi mano se movía instintivamente debajo de la mesa, descansando sobre la pierna de Bárbara. Su piel era increíblemente suave, sus músculos firmes pero elásticos. El toque me hizo estremecer la columna vertebral, y me perdí en el momento hasta que el repentino arrebato de Olivia atravesó el aire. «Hogan, ¿qué demonios estás haciendo?», ella gritó, atrayendo la atención de todos. ¿Y quién es este vagabundo del que estás alardeando mientras tu esposa está lejos? Esperaba algo mejor de ti. Solté la mano de Bárbara y me volví para mirar a mi exnovia.
¿Cuál es tu problema, Liv? Es solo un poco de compromiso físico sin preocupaciones antes de que Kelly y yo nos establezcamos y tengamos un bebé. ¿Y podrías mantenerlo abajo? La gente está tratando de comer. Dije, tratando de ignorar la expresión conmocionada de Olivia. ¿Qué? Ella comenzó, claramente desconcertada. Vamos, Liv, Kelly hace lo mismo. Estoy seguro de que se está divirtiendo con su jefe en este momento, y lo ha estado haciendo durante meses, así que pensé que era justo que sedujera a la hija del jefe. Olivia parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Sintiendo que Bárbara comenzaba a reírse, apreté suavemente su mano para calmarla. ¿Sabes lo de Olivia? Ella tartamudeó. Sé que debo ser un esposo fiel y despistado, mientras mi esposa corretea con la ayuda de una mujer a la que consideraba una amiga cercana, respondí con desdén. Olivia se estremeció ante el desprecio en mi voz. Sé que Kelly quería probar otra cosa por última vez antes de tener un bebé. Como esa última aventura antes de la boda. Si fuera normal para ella. ¿Qué tienes contra mí? No tenía evidencia de que Kelly tuviera aventuras amorosas antes que Paul, pero una vez fue un tramposo, siempre un tramposo, como dicen. Lancé mis sospechas, preguntándome si Olivia era lo suficientemente inestable como para confirmarlo. Ella lo hizo. ¿Tú también sabes de esto? Ella suspiró. No, pero gracias por la confirmación, respondí. Olivia palideció ante esto. Vete, Olivia, dije con firmeza. Ella se dio la vuelta y se alejó apresuradamente de la mesa. Unos minutos más tarde, escuchamos una conmoción. Era Olivia saliendo del restaurante. Bueno, fue divertido mientras duró, dijo Bárbara con una leve risa. Realmente quería que se quedara más tiempo. Su sonrisa me sonrojó. Sabes, probablemente esté hablando por teléfono con tu esposa en este momento, agregó. Quizás, estuve de acuerdo. Le doy 5 minutos antes de que empiece a sonar mi teléfono. Pero si ella se fue ahora, es un viaje de 5 horas de regreso a casa desde Pittsburgh. Eso nos da tiempo para el postre y para que haga las maletas y me vaya a casa. Es una pena que no pueda verte en ese bikini que prometiste. Bárbara se rió de nuevo. Bueno, quizás en otro momento. Ella extendió la mano y agarró mi camisa, acercándome. Sabes que mi semestre termina en 1 semana y media, murmuró en mi oído. Siempre quise ver a Austin. Sus palabras apenas se registraron cuando su lengua se deslizó en mi oído. Kelly comenzó a llamarme 10 minutos después de que Olivia saliera del restaurante. Escuché algunos de sus mensajes enfurecidos, casi pareciéndome cómico. Después de 1 hora de sus incesantes mensajes y mensajes de texto, bloqueé su número. Sabía que eventualmente podría llamar desde otro teléfono, pero conducía de regreso de Pittsburgh sin poder simplemente pedir prestado el teléfono de otra persona en la carretera. Cuando llegué a casa, empaqué todas mis pertenencias personales, no solo lo que necesitaba para el viaje a Austin. Tuve tiempo 4 horas después de encontrarme con Olivia, salí de mi casa, posiblemente por última vez. Después de asegurar una habitación de hotel cerca del aeropuerto de Filadelfia, guardé la mayoría de mis pertenencias hasta que aseguré un alojamiento permanente. Tuve varias conversaciones telefónicas con Bárbara, que estaba caminando con una amiga debido a que su padre la bombardeaba con mensajes enojados. Reprogramé mi vuelo a Austin para el día siguiente y salí el lunes por la mañana. A pesar de las repetidas llamadas de Kelly desde diferentes números llenas de acusaciones llorosas sobre cómo había arruinado su vida y su carrera, me mantuve firme. El arrebato inicial de Olivia llamó la atención, lo que llevó a un comentario en un blog que nos mostraba con precisión a Bárbara y a mí como protagonistas del drama que se desarrollaba. Mi comentario sobre la participación de Kelly con Paul durante su fin de semana en Pittsburgh generó controversia dentro de los círculos políticos y legales del condado. Durante el resto de la semana, evité la mayoría de las noticias de Filadelfia. No fue hasta el viernes que recibí una carta de Margaret, una alta gerente de la oficina del fiscal de distrito.
Sorprendentemente disculpándose por la terrible experiencia, Margaret reconoció las aventuras extramaritales de Paul, pero afirmó desconocer la participación de Kelly. Ella me elogió por usar medios legales para buscar represalias contra el abogado. La semana siguiente en la oficina del fiscal fue tumultuosa, con Paul intentando desviar la culpa hacia la rebelión de su hija, influenciada por su marido infiel. Sin embargo, su arresto el martes, seguido de escenas dramáticas en el juzgado, cambió la narrativa. En su carta, Margaret relató cómo Paul fue arrestado durante una reunión en su oficina, sorprendiendo a todos los presentes. Fue rápidamente puesto bajo custodia y desfiló junto a los reporteros. Margaret expresó su pesar por la confusión y ofreció asistencia reconociendo mi situación inmerecida. Si bien parte de su carta parecía estar dirigida al control de daños, creía que la sinceridad de Margaret provenía de su integridad moral y profesional. Mis planes de un divorcio discreto se hicieron añicos por mi encuentro impulsivo con Olivia. El arresto de Paul atrajo la atención de los medios, convirtiendo nuestra historia en titulares caracterizados por el romance, la traición y la venganza. Afortunadamente, estar fuera de la ciudad me protegió de lo peor del frenesí mediático. Además, reservar una habitación de hotel separada oscureció aún más mi paradero, frustrando los intentos de localizarme. Sin embargo, al registrarme, noté a los reporteros estacionados alrededor del hotel, con la esperanza de verme en la televisión. Los vi acampar afuera de mi casa, filmando a mis parientes yendo y viniendo, mientras Kelly permanecía adentro. Bárbara enfrentó el escrutinio más severo como la hija que traicionó a su padre. A pesar de tener que asistir a clases y tomar exámenes, se convirtió en un blanco fácil para los medios en los primeros días. Eventualmente, la escuela intervino, obligando a los reporteros a abandonar el campus por molestar a los estudiantes. Además, 2 mujeres que tuvieron hijos con Paul buscaron sus 15 minutos de fama, lo que se sumó al frenesí mediático. Con sus exámenes finales completados, Bárbara se escabulló silenciosamente del campus y se dirigió al aeropuerto. Decepcionada pero no del todo sorprendida, los medios extrañaron su ausencia en la ceremonia de graduación. A medida que pasaba el tiempo, la historia retrocedió al margen, resurgiendo solo cuando comenzó el juicio de Paul. Su declaración de culpabilidad resultó en una sentencia federal de 20 años, evitándonos a Bárbara y a mí testificar. Posteriormente, el caso desapareció de la atención pública, llevándonos a Bárbara, Kelly y a mí. Sorprendentemente, mi divorcio procedió rápidamente y sin mucho drama. Kelly firmó los documentos y 4 días después envió una carta expresando remordimiento por sus acciones. Ella reconoció su hipocresía al enterarse de su propia infidelidad y solicitó una reunión para disculparse en persona cuando las circunstancias lo permitieran. Terminó expresando amor eterno y buenos deseos antes de mudarse al Medio Oeste a vivir con su tía. Mi participación en descubrir los crímenes de Paul elevó mi carrera, ganándome el reconocimiento del FBI por analizar sus cintas. Abrazando el anonimato de los medios, sobresalí en mi trabajo en Austin, identificando no solo al malversador buscado sino también a un segundo perpetrador, desconocido en ese momento. Mi firma me promovió para liderar el equipo de delitos de cuello blanco, apodado cariñosamente Héroes de Hogan por algunos. Trabajar hasta tarde se volvió agradable, especialmente con la compañía de mi nuevo asistente, un recién graduado universitario ansioso por adquirir experiencia en contabilidad forense. Y ese bikini se veía aún mejor esparcido por el piso de mi habitación de hotel.